Dios creador y protector, gracias Señor por crear a las mujeres. Reconocemos, Padre, la importancia y el valor que nos adjudicaste para el plan divino. Y te pedimos, Señor, que derrames tu gracia sobre todas las mujeres del mundo y las bendigas con tu amor incondicional, que les brindes fuerza en medio de desafíos y de pruebas y que encuentren consuelo en tu presencia y confianza en tu dirección. Llena, Señor, corazones de paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, Señor, por quienes se encuentran en situaciones difíciles, Señor, por quienes enfrentan discriminación, injusticia, violencia. Sé su protector y su defensor. Concede sabiduría a las autoridades y a los líderes para que trabajen por la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres en la sociedad. Y bendice, Señor, a las madres con paciencia y con sabiduría y con amor en la crianza de sus hijos. Permíteles dirigir sus pasos hacia ti, quien eres un Padre amoroso. Y gracias, Señor, por todas las mujeres que tienen un impacto positivo en sus comunidades, en sus familias y en la sociedad. Permíteles expresar sus dones y sus talentos plenamente para el engrandecimiento de tu reino y el enaltecimiento de tu nombre. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, hoy es 3 de febrero y leemos Éxodo 13 al 15. Consagración de los primogénitos israelitas. El Señor habló con Moisés y le dijo: Conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo: Acuérdense de este día en el que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy, en el mes de Abib, y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura y el día 7 celebrarán una fiesta en honrar al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante estos 7 días. Ese día, ustedes les dirán a sus hijos: Esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto, y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado, conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se le rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten: ¿y esto qué significa?, les dirán: El Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, el país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. El paso del Mar Rojo.
Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara la batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo, podrían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento, ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando éstos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a ver. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue obscuridad para unos y luz para otros.
así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de los carros se atascaran de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: «Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes». Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en su ira, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. El cántico de Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que a la letra decía: «Cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor». El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira, y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor,
habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. El cántico de Miriam. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor, que les ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Las aguas de Mará y de Elim. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed ahí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después, los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon ahí cerca del agua. Como que me estresé porque tanta muerte y tanta desolación y tanto dolor que ya aguantaron los egipcios, y luego todavía ahí van en su terquedad y en su necedad y dureza de corazón. Y yo sé que es obra del Señor porque nos lo está diciendo, pero Chihuahua, ya se les murieron los hijos, ya sufrieron, los corrieron a los israelitas y luego ahí van detrás de ellos otra vez. Y pues bueno, el Señor así lo quiso, y qué obediente Moisés, quien fue quien movió la mano para que se cerraran las aguas. A fin de cuentas las aguas las cerró Dios, pero le ordenó a Moisés que bajara la mano, y Moisés bajó la mano, y al bajar en la mano se cerraron las aguas. Y a mí me hubiera dado una cosa, yo no pudiera haber hecho lo que hizo Moisés, de verdad que fue obediencia. Y cómo nos cuesta a veces a nosotros obedecer cuando vemos así consecuencias pequeñas. Estas fueron consecuencias de cientos de jinetes ahogados y caballos ahogados, y Moisés lo hizo con valentía, con fuerza, con obediencia inmediata. Y bueno, pues se llama Moisés, que el significado de su nombre significa sacado. Primero porque los sacaron del río, pero también porque sacó a los israelitas. Qué bonito, ¿no? Sacó a los israelitas de su esclavitud de egipcio. Y luego ahora empiezan las primeras murmuraciones. Primero le reclaman a Moisés que ahí vienen los egipcios y que se van a morir ahí. Y luego le reclaman en Mará, en las aguas amargas, que se van a morir de sed. Empiezan las murmuraciones que a lo largo de toda el tiempo que vagaron los israelitas por el desierto, murmuran y murmuran contra Moisés y contra Aarón. Y la verdad es que no es contra Moisés y contra Aarón que están murmurando, es contra el Señor. Y nos dice Pablo después en el Nuevo Testamento que no sigamos estos ejemplos, que la murmuración no es buena. Ya oramos por la murmuración al principio de año, y porque como humanos todos nos damos a eso, pero ¿contra quién estamos murmurando? A veces nos reflejamos y nos proyectamos en las murmuraciones que hacemos contra otros, pero la verdad es que Dios detesta la murmuración, no le gusta. Entonces hay que alejarnos de esas prácticas. Padre Todopoderoso, Dios bendito, te pedimos, Señor, obediencia como la de Moisés, y obediencia inmediata como la que ya te está mostrando aquí, no obediencia con duda como la que te mostró al principio cuando
te replicaba y te reclamaba y te decía, pero no me van a hacer caso y cómo le voy a hacer, que hasta le tuviste que mandar a Aarón, ¿no? Obediencia como la de hoy, Señor, siempre en oración y con confianza de que eres tú el que nos está hablando, Padre Todopoderoso, porque estamos en tu palabra, porque conocemos tu voz, porque conocemos tu carácter y sabemos que no nos vas a guiar por el camino equivocado, Señor. Permite que estemos en tu plan, en tu voluntad. Corrígenos cuando nos desviemos de ahí y permite, Padre, que seamos como Moisés y como Aarón y no como los israelitas. Y bueno, también vamos a ver que Moisés se equivoca más adelante en la historia, que Aarón se equivoca, como se equivocan los israelitas, Señor, y confiamos en que tu Santo Espíritu nos acompaña y nos va así a dar una palmadita, ¿no?, en la espalda y nos va a decir, oye, calmada, te estás desviando, y nos va a llamar la atención, ¿no? Y nos va a dar convicción de espíritu suficiente para retomar el camino correcto y el camino que lleva a ti. Hágase esto, Señor, por el engrandecimiento de tu reino, el enaltecimiento de tu nombre y por nuestro bien, el bien de las personas que nos rodean, el bien de nuestras familias y nuestro bien como individuos. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, con mucho gusto, aquí te espero el día de mañana.